capítulo 4 de Poppy Playtime está por llegar, y qué mejor que dar tremendo repaso a todos y cada uno de los Nightmare Critters en una recopilación de todo lo que hemos visto de ellos en el canal, y algo más. Así que agárrense que hoy tocan 56 spoilers de los Nightmare Critters en el capítulo 4 de Poppy Playtime, comenzando con el líder, el grande de Babachops. Número 1, la oveja negra. Babachops fue la primera de los Nightmare Critters en ser mostrada a todo el mundo, y llamó muchísimo la atención ya que se salía por completo de la idea que todos teníamos sobre quiénes eran realmente los Smiling Critters y su universo completo de caricaturas, pues su nombre Babachops, al igual que el del resto de Nightmare Critters, se había filtrado hace un buen tiempo atrás por medio de un sitio web donde se registran nombres por derechos de autor, y la mayoría pensaba que realmente se trataba de un tipo distinto de monstruo, algunos teniendo la loca teoría de que sería nada más y nada menos que una torta gigante con boca y dientes que intentaría perseguirnos en el capítulo 4. La sorpresa de todos fue ver el teaser trailer y notar que se trataba de una oveja negra, misma que aparecía de entre la basura para atacar a otro peluche de Dogday. Lo curioso de este diseño es que se sale por completo de lo que habíamos visto en otros Smiling Critters, siendo una oveja negra que tiene en su collar una calavera. Su nombre puede hacer referencia al sonido que hacen las ovejas, pero en forma de onomatopeya, además que el otro nombre, Chops, podría referenciar al sonido que suelen decir en inglés al comer, por lo que este nuevo personaje tendrá una característica bastante importante, siendo posible que sea la causante de devorar a los otros Smiling Critters o incluso Nightmare Critters, como también lo hizo supuestamente Piggy Pig. Este comportamiento agresivo tiene bastante sentido, ya que si nos damos cuenta, su apariencia y descripción lo dan a entender perfectamente. Además de que es gracias a esta descripción que descubrimos cómo es que huele su número 2, esencia. Otro aspecto característico que va a tener este nuevo Nightmare Critter será su esencia y olor, pues tal y como lo ha explicado Mob Entertainment, estos nuevos personajes y sus diseños tienen la intención de estar dirigidos hacia un público mucho más adolescente y no precisamente niños, por lo que veremos que tienen olores mucho más fuertes como el de Babachops, que cuenta con un olor a anís, y el anís es un producto o bebida alcohólica con un olor muy fuerte, aunque no solamente se puede extraer la esencia a partir de esto, sino que este también se puede extraer a partir de una planta que crea una esencia con una fragancia muy característica. Seguramente este mismo producto fue el utilizado para impregnar a los peluches de Babachops para luego ser comercializados, y tiene todo el sentido ya que se supone que son olores mucho más fuertes y característicos que los acostumbrados olores y fragancias que ya habíamos visto los otros Smiling Critters. Esto abre la posibilidad de que en un futuro, de la misma manera que Mob Entertainment llegó a lanzar peluches tematizados de los Smiling Critters que sí tenían olores, pueden repetir la misma campaña de marketing con estos nuevos peluches, ya que también están siendo igual de populares que los anteriores. A algunas personas, sin embargo, no les convence del todo los olores y la apariencia que tienen los personajes, señalando que parecen copias de personajes hechos por la comunidad, en lugar de tener el trabajo artístico y calidad que los anteriores llegaron a tener. Muchos creen incluso que este personaje, al igual que los demás, es producto de un trabajo mal elaborado y apresurado, con tal de rascar exactamente la misma popularidad que los Smiling Critters llegaron a tener. Número 3. Diseño. De momento no se sabe con exactitud la verdadera historia detrás de estos personajes, pero según la descripción dada por la imagen oficial, podemos sacar algunas conclusiones. En esta tarjeta de presentación del nuevo Nightmare Critter de Babachops, se le puede leer gran parte de su personalidad y comportamiento, siendo un Smiling Critter completamente contrario a como solían ser los demás, contando con una actitud muchísimo más hostil, fría y distante. De hecho, se puede decir que de cierta manera su apariencia de oveja negra se le fue dada para representar que es parte de un grupo de personajes rechazados, y que ella tampoco disfruta mucho el contacto y la comunicación con sus amigos, siendo que ellos generalmente tienen que insistirle mucho a ella para que se les una en las aventuras o para salir de su propia casa, teniendo una actitud bastante lenta y con poca energía. Babachops prefiere pasar tiempo sola haciendo sus propias cosas que realmente concentrándose en los demás. También gracias a su diseño podríamos concluir que tampoco parece ser muy amistosa, pues la calavera negra que lleva podría ser una clara alusión a que no es muy buena idea meterse con ella, y este tipo de personalidad nos da a entender de que quizás los Nightmare Critters son una pandilla de bravucones que fueron lanzados en fechas de Halloween para darle competencia a los Smiling Critters y molestarlos, siendo así un grupo de peluches y juguetes con el objetivo de agradarle más a los adolescentes. Número 4. Origen. Otra característica que podría explicar el origen detrás de su curioso diseño es que fue confirmado por los desarrolladores que está basado en el youtuber angloparlante de Poppy Playtime llamado Chip Rampage. Este youtuber, aunque no es muy conocido en Latinoamérica, se sabe que cubre prácticamente todos los días videos dedicados a Poppy Playtime, y además de esto se encarga de crear teorías que incluso los propios desarrolladores suelen ver en sus tiempos libres, siendo un homenaje bastante interesante ya que nos da a entender que los desarrolladores usualmente suelen ver videos creados por la comunidad como este, y a menudo colocan easter eggs. Otros pensaban que por el simple hecho de que se trataba de una oveja, estaba inspirada en Wooly de Amanda the Adventurer. Sin embargo, eso ya fue más que desmentido por los desarrolladores, confirmando que efectivamente siempre se trató de una referencia a ese youtuber. Lo interesante es que parece ser que estuvo planeado meter un personaje oveja desde hace bastante tiempo, pero decidieron descartarlo ya que creían que era mejor que los Smiling Critters tuvieran su identidad propia. Pero al final una de las dibujantes y artistas muy queridas dentro del fandom decidió crear su propia versión de los Smiling Critters, haciendo así esta versión estilizada del youtuber Chip Rampage que usaron como base para crear a Babachops. Sin embargo, aunque se parezcan bastante,
tienen detalles que los hacen muy distintos uno del otro, como el género del personaje, pues Baba Chops es femenino, la falta de cuernos y el collar que porta Baba Chops que tiene una calavera, siendo todo eso lo que pusieron en la cocina para crear el diseño que vimos en el tráiler y que se volvió rápidamente muy icónico. Número 5. Mecánicas. Una de las características que más le interesa saber a la comunidad es cuáles pueden ser las posibles mecánicas que tengan estos personajes y es que van a tener cierta aparición dentro del juego. Y es que aunque es bastante probable que no veamos a todos los Nightmare Critters, al igual que pasó con los Smiling Critters, quienes tuvieron un desarrollo bastante extenso, pero solo vimos 2 en forma monstruosa, no se descarta que para esta ocasión veamos una mayor presencia de personajes teniendo un cierto antagonismo y contando con mecánicas únicas cada uno de ellos. Pero en tal caso es probable que también le añadan ciertas mecánicas a los personajes teniendo un rol dentro del juego. Una de estas sería que así como se dice que las ovejas pertenecen al sueño, puede que en este capítulo tengamos la presencia una vez más del gas rojo, siendo la oveja negra otro peluche que puede emitir ciertos gases rojos que produzcan sueño o creen exactamente los mismos efectos que Catnap, detalle que no necesariamente le restaría importancia a Catnap, ya que al final Playtime Co creó muchos juguetes similares a lo largo de su historia, y sería creíble que Baba Chops también lo tenga, pero tal vez podríamos ver de vuelta estas mecánicas para estos personajes, contando con secciones donde tengamos que ponernos la máscara de vuelta para así sobrevivir. Otra posibilidad es que quizá Baba Chops sea un personaje que ayuda al jugador en lugar de querer desvivirlo, bastante similar a como sucedió con Dog Day. Y no sería tampoco para nada descabellado pensar que en algún punto Baba Chops aparezca en su versión de cuerpos grandes. Y si tomamos en cuenta el hecho de que quizás se podría transformar en una villana al igual que Dog Day, si es que no lo es de un inicio, sería otro enemigo del que tendríamos que cuidarnos para el capítulo 4. Número 6. Historia. No sabemos muy bien qué papel puede que tenga Baba Chops dentro de la historia de Poppy Playtime Chapter 4, pero algunos se preguntan el por qué no apareció al menos en el VHS de los Smiling Critters, o al menos en algún lugar del capítulo 3 en forma de póster, al ser aparentemente la más importante de su grupo. Quizá luego de ser creada la apartaron de los demás por su agresividad y cuando llegó The Hour of Joy decidieron encerrarla o no contar con ella para la rebelión en la que todos los juguetes decidieron atacar a los trabajadores de Playtime Co. Y es que considerando que el propio Catnap era el líder de todo esto, lo más seguro es que se haya confrontado con los Nightmare Critters con Baba Chops como líder, encerrando al menos a la oveja por no seguir sus reglas y hasta ser hostil con los otros monstruos, atacándolos y queriendo inclusive eliminar a los Smiling Critters dentro de la zona subterránea debajo del Playker. Esto le daría mucha explicación al por qué vemos que Baba Chops decide atacar a Dog Day, que aparece en el teaser trailer, en lugar de comerse a otro peluche, probablemente porque es mucho más agresiva y le tiene cierto, por no decir bastante, odio acumulado. Número 7. Chapter 4. El community manager del juego aclaró gran parte del rol que tendría Baba Chops, así como los demás Smiling Critters. No está totalmente claro cuál de todos es el líder, o siquiera si hay uno, pero es seguro que Baba Chops jugará un rol muy importante, ya que fue la primera que fue mostrada al público, y es la que de momento más ha querido la comunidad. Sin embargo, ya se sabe que no será la antagonista principal, sino que formará parte de ese grupo de personajes antagonistas que no serán el foco de todo el capítulo. Esto en parte es un alivio, ya que muchos creían que la misma historia que vimos en el capítulo 3 iba a repetirse de vuelta, teniendo un personaje perteneciente a los Smiling Critters que de alguna manera iba a poner a dormir a los niños también. Así que es probable que estas versiones de los personajes no sean nada más que interpretaciones creadas en Halloween, que seguramente tampoco tuvieron mucho impacto en las ventas dentro de la empresa, obligándolos a tener que enterrar gran parte de esta mercancía bajo tierra, siendo esta la explicación del por qué es que nos topamos a este Nightmare Critter dentro del basurero. Quizá el rol que tenga dentro del capítulo quede relegado a ser únicamente un antagonista de apoyo, y probablemente puede que no veamos una versión de cuerpos grandes de ella ni de otros personajes similares, ya que sería ocupar un puesto que perfectamente pudo ocupar otro monstruo dentro de Poppy Playtime. Algunos también sospechan que, tomando en cuenta su personalidad, puede que incluso no esté ni siquiera interesada en atacarnos, o también puede que gracias a su nombre sea de los Nightmare Critters más agresivos. De momento no se pueden sacar demasiadas conclusiones hacia este personaje, pero lo que sí que sabemos es que seguro será uno de los enemigos más sombríos hasta el momento. Ikiliki. Número 1. La rana calva. Los Nightmare Critters no han parado de aparecer y esta vez toca hablar de Ikiliki, un critter que recuerda un poco a Keegan Chicken calvo y que muchos relacionan con Hoppy Hopscotch, pero parece que será muy diferente a todos los critters que hemos conocido, siendo un aliado más de Baba Chops, del que ya se había revelado que tendría muchos amigos muy persistentes para molestar junto a él, y uno de ellos es justamente Ikiliki. Según la pequeña descripción de esta criatura, Iki es un critter muy competitivo, pero cuando pierde o se queda atrás busca excusas para justificar su fracaso. A pesar de que tiene un talento natural, desafía a todos en absolutamente todo y normalmente no se da el resultado que él espera, pero siempre tiene una excusa preparada, siendo la definición de un mal perdedor. Incluso el mensaje con que se publicó la imagen asegura que de todos los Nightmare Critters es con el que siempre puedes contar para que te arruine la diversión. La traducción literal al español del nombre sería algo así como asqueroso lamido, pues Iki significa asqueroso, repugnante, y Liki se refiere a la acción de lamer, por lo que su habilidad natural debe tener algo que ver con la lengua, la cual es muy probable que tenga algún tipo de ácido veneno, dejando todo lo que toca con ella envuelto en la sustancia que emana. Puede que hasta las manchas de su cuerpo
cuerpo en partes sean manchas que va dejando bastante venenosas. Aunque más adelante vamos a andar más en esto, es importante mencionar que curiosamente este critter es el primero, incluyendo la Smiley y Nightmare, que basa su diseño en un anfibio, en específico una rana venenosa, por lo que su nombre y especie en la que se basa casi que confirma que el bueno de Iki-Liki será un critter con una gran habilidad para usar su lengua a su favor, pero su aspecto competitivo puede ser la clave para vencerlo cuando lo encontremos por la fábrica, retándolo a una prueba que no pueda pasar para así conseguir escapar de él. Número 2. Esencia café. Como todo critter de Playtime Co, este tiene una esencia bastante peculiar, siendo la de Iki el café, probablemente su mejor parte, pues emana un olor bastante agradable para muchas personas. Curiosamente, el café es una sustancia que estimula el sistema nervioso central, provocando en sus usuarios una sensación de estar despiertos y dar impulsos de energía, lo que contrasta por completo con la esencia de catnap, la lavanda, que por el contrario justamente tiene propiedades sedantes. Esto nos anticipa que el gas de catnap se usaba para hacer dormir a los niños de Playcare, haciendo que pensemos enseguida que Iki es una especie de contraparte de él, teniendo la habilidad de despertar a los que han sucumbido al gas rojo. Aunque como sabemos el café es una bebida comúnmente consumida por adultos y como es Playtime, puede que hayan decidido usarlo para mantener despiertos a sus trabajadores y que no pudieran descansar. Otra de las relaciones que puede tener con su esencia es que Iki está lleno de energía y vitalidad, lo que explicaría sus ganas de competir contra otros, volviéndose un critter con energía de sobra, desplazándose más rápido que los demás. Y otra característica del café también es su amargura, lo que nos puede adelantar la personalidad de este critter, siendo alguien que guarda resentimiento contra alguien o algo. Incluso la idea de estar despierto siempre puede verse un deseo de venganza, esperando el momento para hacer sufrir a los que han lastimado o subestimado. Otra característica de lo que no se habla mucho del café es que es una sustancia muy adictiva, generando en personas la necesidad de consumir café sí o sí, lo que en parte refleja la adicción de Iki por competir y desafiar a los demás. Así que es posible que su lengua esté cubierta de esta sustancia que huele como el café, haciendo que todo lo que él ama se llene de ella, provocando con los que entran en contacto un efecto que podría ir desde mantenerlos despiertos hasta hacerlos adictos a su café. Número 3. Diseño. Como ya vimos, el diseño de Iki-Liki está basado en una rana venenosa. Para ser más concretos, en una rana venenosa dardo de bandas amarillas, mejor conocida en algunos lugares como el sapito minero o rana flecha amarilla, caracterizado por su icónica coloración aposemática con bandas amarillas y negras, o sea, rasgos llamativos destinados a alejar depredadores. Iki cuenta con este aspecto en toda su piel. También vemos que a diferencia de otros critters, sus extremidades son muy parecidas a la de las ranas, con una pequeña protuberancia al final de los dedos, lo que hace que muchas ranas puedan adherirse a las paredes y treparlas sin problemas, por lo que es posible que nos lo encontremos pegado al techo en lugares a los que otros critters no podrían llegar. El veneno de esta rana se secreta por la piel y aunque el efecto varía de una especie a otra, algunas de sus neurotoxinas pueden ser muy potentes, interfiriendo con los impulsos nerviosos y provocando insuficiencia cardíaca. Esto queda de maravilla con su colgante rojo, el cual es el símbolo de amenaza biológica, y pudieron poner para dejar en claro que con tocarlo corremos el riesgo de intoxicarnos. Incluso el color amarillo y negro es una de las combinaciones más usadas para crear símbolos de advertencia, ya que la combinación cromática de ambos colores genera un gran impacto visual, dejando más que claro que el aspecto venenoso de Iki será muy importante en el personaje. Vemos también que su boca es muy similar a la de otros critters de Playtime, lo que puede ser un indicio de que su lengua no será tan importante como su nombre sugiere, y más bien irá dejando un rastro de baba lleno de sus toxinas. Otra característica de las ranas es su gran capacidad de salto. No vemos que esto se refleje en el diseño de Iki, por lo que es posible que no tenga esa habilidad y corra como los demás, pero de poder moverse a grandes distancias con un salto, lo haría de seguro uno de los Nightmare Critters más peligrosos de todos. Número 4. Origen. Muchos se preguntan cómo un anfibio terminó siendo uno de los Smiling Critters, y a diferencia de Baba Chops, de quien se nos informó en quién basaron su diseño, el origen de Iki-Liki por parte de Mob Entertainment parece ser un misterio, pero podemos darnos una idea del por qué lo crearon en Playtime, y es que una de las primeras razones podría ser justamente su esencia, pues necesitaban algún experimento que despertara a los que sucumbían ante el efecto del gas rojo, iniciando su desarrollo una vez vieron los problemas que causaba catnap. Incluso puede que solo se haya ideado para quitar la controversia que generó en las noticias el juguete de catnap, y si mantenían a los niños despiertos y con energía, los padres no tendrían de otra que seguir comprándoles juguetes para que se cansaran, algo que una empresa como Playtime haría sin pensarlo dos veces. Y aunque el café no es específicamente una sustancia asociada a los pibes, también está la posibilidad de que fuera creado para mantener a sus trabajadores despiertos, lo cual explicaría también por qué nunca salió al mercado. Número 5. Mecánicas. Con lo que sabemos de Iki-Liki ya podemos darnos una idea de cómo se nos presentará en el capítulo 4, que a diferencia de los Smiling Critters que se abalanzan contra los enemigos, Iki podría acechar colgado del techo, esperando a que pase el jugador debajo de él para usar su lengua y envenenarlo o dejar caer algo de su secreción sobre él. Con cada salto se podría colocar en un nuevo sitio desde el cual volver a sorprender
sorprendernos, hasta el punto en el que la sustancia nos impida seguir moviéndonos, siendo el momento justo para que Iki baje y devora a su presa, que ha ido debilitando poco a poco. También es posible que sus toxinas sean dejadas por donde camina, haciendo que cualquiera que lo persigue termine intoxicado con su rastro. Incluso podría ser que la presencia del gas rojo vuelva, y al no tener máscara de gas, se debe encontrar los rastros de toxina de Iki para no sucumbir ante las pesadillas y poder mantenernos despiertos. A diferencia de Babachops, a quien planteamos como un posible aliado de Player, parece que la competitividad de Iki junto a lo mal perdedor que es, hace que esta alianza parezca prácticamente imposible, siendo muy probable que la forma de derrotarlo sea haciéndolo competir por algo donde no sea bueno, o obligándolo a perder y así, pues que se muera. Número 6. Historia. Los Nightmare Critters dejan muchas cuestiones en el aire, como ¿por qué no los vimos junto a los Smiling Critters, o al menos señales de ellos antes? O si son tan malos, ¿por qué no los vimos atacar durante la hora de la alegría? Esto hace pensar que los Nightmare Critters fueron desarrollados muy cerca de la fecha en la que la hora de la alegría ocurrió. Si eso fue así, podría significar que nunca los sacaron del área de pruebas o los hicieron interactuar con otros juguetes, lo que explicaría el por qué se volvieron hostiles contra cualquier cosa que llegara hasta ellos. Por ejemplo, en el video pasado de Babachops teorizamos con que quizá no haya seguido las órdenes del 10 o 6 y se volvieron agresivos ante los Smiling Critters, a quienes veían como inferiores. También está la posibilidad de que no tuvieron mucho éxito y, al igual que los juguetes que vimos en el capítulo 2, fueron descartados y enviados a su destrucción, lo que explicaría el aspecto de donde encontramos a Baba. Y también está la posibilidad de que si los Nightmare no salieron al mercado fue porque los crearon después de la hora de la alegría, quizá por el Dr. Sire, quien al sobrevivir pudo hacerlos como una medida de seguridad para que ningún juguete bajara hasta su guarida, deformando los Smiling Critters para hacer una versión retorcida de cada uno capaz de vencerlos, lo cual explicaría también en cierto modo por qué el café sería una medida contra el gas de catnap. Incluso puede que creara a los Nightmare Critters de empleados a punto de morir por la hora de la alegría y por ello odien tanto a los otros juguetes. Y si recordamos, el gas rojo que movemos para enfrentar a Catnap en el capítulo 3 abre el camino para seguir descendiendo, por lo que es posible que Catnap junto al 1006 decidieran cerrar esa área con el gas para que los Nightmare Critters no pudieran salir y mantener a salvo a los juguetes de la fábrica, lo que significa que durante todo este tiempo han estado guardando rencor a los demás juguetes y ahora que son libres saldrán a esparcir su venganza. Número 7. Chapter 4. Pero lo que más nos importa es saber si veremos a Iki Liki en el capítulo 4, lo cual es prácticamente un hecho, quizá no en su forma de experimento monstruoso, pero al menos sí como un Nightmare Critter especial que atacará y acechará de una forma muy distinta a los Smiling Critters. Pero si se trata de que Iki Liki tiene una versión experimental, podría llegar a tener un peso muy importante en el capítulo, al estar a la par de otras criaturas como Catnap y contar con una personalidad competitiva, pudiendo ser el enemigo más peligroso al que nos enfrentemos, que busque a toda costa acabar con Player y quedarse con la gloria de haberlo logrado. Pero al mismo tiempo Iki Liki podría ser la clave para vencer a todos los Nightmare Critters, pues su necesidad de competir podría ser aprovechada para dejar a los demás deshabilitados, obligándolo a acabar con ellos para que no le quiten su presa, o sea, nosotros. Y como sabemos, ni Babachops ni Iki Liki son los antagonistas principales del capítulo, por lo que otra posibilidad es tratar de hacer que Iki Liki quiera competir con él, dando tiempo a Player de hacer algo para escapar con vida. De momento tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones completas de este personaje, pero por todas las habilidades que posee, parece que será una criatura de cuidado y que puede llevar el juego a mecánicas completamente nuevas y bastante interesantes, por lo que toca esperar a ver si cumple con todas las expectativas. Ravi Baby. Número 1. La murciélago. Cada día los Nightmare Critters nos sorprenden más, que para quienes viven debajo de una piedra serán los nuevos enemigos que ha anunciado Momo Entertainment para el capítulo 4 de Poppy Playtime. Y hoy toca hablar de Ravi Baby, una murciélago que tiene una actitud muy mala como el resto de personajes que hemos visto dentro de las tarjetas de presentación de este chapter. Y no es de extrañar, ya que muchos de estos personajes están basados en animales que no suelen ser muy bien vistos a diferencia de los Smiling Critters. Y en el caso de ella, Ravi es una murciélago que algunos sospechan es la contraparte de Crafticorn, ya que no tiene ningún otro atributo positivo y de hecho basa gran parte de su personalidad en tener una muy mala impresión. Un detalle muy curioso sobre su nombre Ravi Baby es que este puede traducirse como bebé rabiosa, más que todo por el hecho de que los murciélagos son animales a los que generalmente se les asocia con la enfermedad de la rabia, una enfermedad que se transmite cuando un animal infectado muerde a otro y que trae muchos efectos perjudiciales. Uno de estos efectos es la pérdida del miedo, lo que hace que los animales afectados suelen acercarse a los depredadores para así transmitir la enfermedad más rápido, por lo que no sería casualidad entonces que el nombre de este personaje de cierta manera produzca algo de temor y miedo, más que todo tratándose de un Nightmare Critter con características mucho más siniestras que los otros que han sido presentados en las tarjetas oficiales hasta ahora. Sin embargo, nada de eso se compara con número 2, Esencia Chicle. Aunque tenga el nombre de una enfermedad mortal, no quita el hecho de que sí que tenga un aroma muy llamativo como lo es el del chicle. El aroma chicle en sí no se puede clasificar como tal, ya que generalmente se suelen usar diferentes tipos de químicos para darle ese particular olor. Sin embargo, basándonos en el color de su pelaje, es fácil inferir que tiene un olor a caramelo bastante pronunciado. Esta característica llama la atención ya que desentona por completo tanto con su carisma como con su personalidad
personalidad y nombre, siendo de las pocas cosas de este personaje que no hacen sentido con el resto de su diseño. Además, es bastante probable que esta esencia de chicle de cierta manera haya sido usada como un señuelo, tomando en cuenta que los Nightmare Critters en realidad son versiones mucho más malvadas y siniestras de los personajes animados que ya conocimos, por lo que no sería de sorprender que de alguna forma Rabi Baby utilice este aroma chicle para llamar la atención de sus víctimas y esperarlas en el momento preciso para así poder perpetrar su ataque, justamente de la misma manera en la que la rabia suele actuar en los animales una vez que son mordidos. Y si consideramos que los murciélagos son literalmente los vampiros de la naturaleza, quizá Rabi Baby utilice este olor para pasar desapercibida y de esa forma acercarse lo suficiente a sus víctimas, tanto como para que estos no noten el peligro al que se exponen al acercarse a una Nightmare Critter que puede chuparles la sangre. Otra cosa interesante es que es de las pocas Nightmare Critters que tiene olores relacionados a caramelos, ya que la mayoría o tiene olores relacionados a fragancias o a diferentes tipos de productos, y es bastante probable que los diseñadores de este personaje simplemente le hayan puesto este aroma porque es de color rosa. Número 3. Diseño. Rabi Baby es considerada por muchos fans de Poppy Playtime y de los Smiling Critters en general como la Nightmare Critter con el mejor diseño hasta ahora, y es que su color pálido junto con los tonos rosas que tienen diferentes partes de su cuerpo y el collar que lleva la hacen muy diferente a los demás personajes que han sido mostrados al menos hasta ahora. El diseño claramente es el de una murciélago, específicamente una murciélago albina Diclidurus albus, proveniente de las regiones tropicales de América del Sur, que extiende su territorio desde las islas de Trinidad y Tobago hasta las profundidades de la selva amazónica de Brasil. Este animal sorpresivamente, lo crean o no, no es un hematófago, lo que significa que no puede beber sangre, sino que de hecho basa gran parte de su dieta en el consumo de frutas. La razón por la cual tiene un símbolo de una gota de sangre es porque generalmente se suelen asociar a los murciélagos con el consumo de sangre, cuando solamente una pequeña fracción de estos animales realmente bebe sangre. También llama mucho la atención que en su diseño no posea brazos como el resto de los Smiling Critters o Nightmare Critters, sino que sus brazos son directamente alas, lo cual es anatómicamente correcto. Bien ahí, Moff. Ya que por lo general cuando se suelen diseñar personajes murciélagos, este detalle se omite por completo, siendo el caso más popular el del personaje de Sonic, Roach la murciélago, quien además de poseer un pelaje blanco como el de Rabi Baby, tiene brazos y alas por separado en lugar de que sean una misma extremidad. Estos animales se usaron como base para inspirar el diseño de los nuevos Nightmare Critters, y en el caso de Rabi Baby decidieron aprovechar el hecho de que los murciélagos por lo general no suelen ser muy queridos debido a las enfermedades que desafortunadamente suelen portar y transmitir a otras especies. Número 4. Origen. Algo que llama mucho la atención sobre su diseño, personalidad y características es el hecho de que en su tarjeta de presentación se resalta mucho que es muy buena escuchando. Esto no fue un detalle que colocaron en vano, ya que los murciélagos tienen una habilidad en particular llamada ecolocalización, la cual se basa en escuchar el sonido en ciertas áreas para así poder ubicarse en la inmensidad de la oscuridad de las cuevas. Esta habilidad seguramente fue colocada por Harley Sawyer, el científico, como parte de sus pruebas para experimentar en estos nuevos Nightmare Critters. Viendo el éxito que fueron los Smiling Critters, no sería raro asumir que Harley y los demás científicos de Playtime Co. de cierta forma colocaron estas habilidades extrañas y totalmente descabelladas en estos nuevos personajes para así volverlos auténticas máquinas letales. El propósito de esto sería seguramente para controlar al resto de experimentos, o quizá para algo mucho más perverso o malévolo, tomando en cuenta de que Rabi Baby tiene un muy buen oído y de que también puede que transmita alguna clase de enfermedad. Este sería el personaje perfecto para confirmar que en el capítulo 4 de Poppy Playtime nos revelarán de una vez por todas bajo que a propósito diseñan a unos personajes que técnicamente son versiones malvadas de los coloridos personajes animados que todos amaron. Aunque puede que esto lo veamos en número 5. Mecánicas. No podemos saber a ciencia cierta cuáles podrían ser las habilidades y mecánicas de Rabi Baby como una Nightmare Critter para el capítulo 4. Sin embargo, hay varios detalles de los que podríamos hacernos una idea si consideramos que puede que utilicen algunos de estos personajes para el capítulo, de manera similar a como, a pesar de que en el chapter 3 de Poppy Playtime tuvimos un set bastante amplio de personajes de los Smiling Critters, una gran mayoría de estos no fueron usados o siquiera mencionados, siendo únicamente Dogday y Catnap los únicos personajes de toda la historia que serían aprovechados para darles cierto antagonismo. De lo que sí podemos estar seguros es que si de alguna manera llegan a aprovecharla para crear una versión de cuerpos grandes de Rabi Baby, no sería loco pensar que quizás tenga una mecánica muy similar a la de su nombre. En el caso de Catnap, donde vimos que podía emitir gases rojos que producían sueño, quizá Rabi Baby tal vez pueda morder al jugador, haciendo que una fuerte infección o enfermedad se le transmita, y de cierta manera le reduzca la vida gradualmente, siendo una de las mecánicas más entretenidas y a la vez desafiantes, ya que nunca antes tuvimos algo similar dentro de la saga. Otra cosa que podrían agregar sería que aparte de sus mecánicas estén basadas en hacer que ciertas criaturas pierdan el miedo hacia el jugador una vez que las muerda, por lo que si de alguna forma Rabi Baby muerda un pequeño peluche de los Smiling Critters, tal vez nuestra pistola de bengalas realmente nos sirva de mucho. Esto añadiría un toque
más de dificultad y haría que este chapter fuera sumamente más desafiante, teniendo diferentes peligros y aprovechándose del ingenio del jugador para que busquemos soluciones ante los desafíos que se nos ponen enfrente. Aunque también puede que tengamos el final malo donde simplemente no los aprovechen y sean peluches y ya. Número 6. Historia. Algo que podemos saber es más o menos la historia que tendrá Rabi Baby, y es que gracias a la descripción que nos da la tarjeta de presentación podemos hacernos una pequeña idea de la actitud que tendrá este personaje tanto dentro como fuera de la caricatura. Y es que según su tarjeta de presentación, Rabi Baby no le interesa nada más que los chismes y rumores, siendo un personaje que todo el tiempo está escuchando absolutamente todo y que le gusta que le contamos nuestros más íntimos secretos para así contárselos a alguien más. Y si no tenemos ninguno, no te preocupes, ya que ella misma se los inventará para así esparcir más rumores que seguramente no sean ciertos. Esto puede sonar como un detalle absurdo, pero nos habla un poco sobre lo que podría ser en el capítulo 4. Y es que puede que así como en el chapter 3 tuvimos un VHS sobre la caricatura de los Smiling Critters, en este caso veamos algo similar en la caricatura de los Nightmare Critters, siendo ella la chismosa del grupo, quien todo el tiempo comparte chismes sobre sus archienemigos, los Smiling Critters. Así que si toman en cuenta todos estos detalles, quizás sirva como un personaje que esté ahí para atormentar al jugador, recordándole cosas de su pasado, o simplemente utilice su habilidad para escuchar cosas, como un método en el que esté al tanto de todos nuestros movimientos dentro de la fábrica y que así lo informa al enemigo del capítulo 4. La verdad aún queda muchísimo tiempo para descubrirlo, pero tarde o temprano lo sabremos. Número 7. Chapter 4. También es probable que la actitud de Rabi Baby no se deba únicamente a algo que aparezca en la caricatura, ya que hay que tomar muy en cuenta todo de ella para así poder asumir cómo es que este personaje actuaría si es que tiene versión de Bigger Body. Recordemos que a menudo los niños que son transformados en monstruos gracias al proceso de creación de los cuerpos grandes suelen actuar como aquellas criaturas. En el caso de Mommy Lockless, la niña que fue usada para crear al monstruo una vez que la transformaron en esa criatura, empezó a desarrollar actitudes maternales, protegiendo todos los experimentos que llegaban a la Game Station, así como a los pobres pibes que eran traídos desde el Player. Otro caso similar sería el de Dog Day, quien fue el único de todos los Smiling Critters al que Catnap no desvivió, ya que era el líder y como todos lo escuchaban a él, decidió capturarlo y mantenerlo cautivo dentro del Playhouse por el simple placer de tenerlo ahí, únicamente porque fue de los pocos monstruos junto con Poppy que se pusieron a The Hour of Joy, y si lo mantenían libre seguramente podría ser que el resto de los Smiling Critters cambiaran de opinión, algo que afectaría gravemente los planes de Catnap y el día 06, por lo que en el caso de Rabi Baby no sería loco pensar que ella quizás se encargue de producirle recuerdos al jugador, recuerdos sobre su trágico pasado dentro de la guardería, de una forma bastante similar a lo hecho por Catnap cuando atravesamos el área de hogar, Dulce Hogar, en Poppy Playtime capítulo 3. Alistair Gator. Número 1. El lagarto. Hace nada también se reveló otro de los nuevos Nightmare Critters que harán aparición dentro del próximo capítulo 4, y en esta ocasión nos toca hablar sobre Alistair Gator, un personaje muy raro y extraño que definitivamente sorprendió a la comunidad, ya que su nombre, además de que es un juego de palabras por el animal alligator, que combina bastante bien con el animal de este personaje, no representa muy bien las características que se le fueron añadidas en la tarjeta de presentación del nuevo Critter, aunque tenga un nombre que rima. Lo más interesante es que mucha gente hizo comparaciones con otro caimán bastante conocido dentro de la comunidad, señalando la posibilidad de que este personaje puede que esté inspirado en Montgomery Gator de Final Freddy Security Breach, y sería una curiosidad bastante curiosa, no siendo así la primera vez que vemos que uno de estos Nightmare Critters está de cierta manera inspirado en otro personaje de otra franquicia. Lo interesante de eso es que muchos tienen la creencia de que el nuevo Nightmare Critter es un cocodrilo, cuando realmente su nombre indica de que se trata de un alligator, una especie de reptil familiar a los cocodrilos, pero que habita en el norte de América, lo que lo diferencia bastante de los caimanes que se pueden encontrar al sur. Y si tomamos este detalle en cuenta, tanto Montgomery Gator como nuestro querido Alistair Gator son exactamente de la misma especie de animal, solo que en diferentes juegos, aunque aún así llama bastante la atención un pequeñito detalle que podría confirmar el verdadero lugar de procedencia de Alistair Gator, una zona acuífera muy alejada de América del Norte que podemos deducir gracias a su número 2, esencia sándalo. Este es uno de los personajes de los Nightmare Critters con la fragancia más extraña, ya que muchos de los otros tienen fragancias que podemos reconocer fácilmente, como el limón, la lavanda o algunas fragancias a caramelo. Sin embargo, mucha gente desconocía de dónde provenía esta nueva fragancia que se le fue añadida al nuevo Nightmare Critter, y es que el sándalo es una especie de planta originaria de Asia que abarca territorios que van desde la India hasta Australia, y este pequeño detalle hace que sea curioso que hayan decidido asignarle este olor teniendo en cuenta que el animal en el que está basado está tal vez un poco lejos de Asia, haciendo que algunos de la comunidad lleguen a sospechar de que tal vez no se trate de un caimán norteamericano, sino más bien de uno proveniente de Asia. De todos modos, este detalle no es que importe demasiado, ya que la fragancia de sándalo es una fragancia muy rara y que se obtiene al extraerla directamente de los troncos de esta planta, y es curioso ya que está catalogada como una de las fragancias más caras por lo difícil que es su extracción, por lo que si nos ponemos tal vez un poco paranoicos, es extraño que Playtime Co haya decidido colocarle este curioso olor caro y difícil de extraer a unos peluches, solo para que al final acabaran en el cementerio de basura dentro de la fábrica de Playtime Co. Y aún más curioso es pensar que hicieron esto tomando en cuenta que para esa época en la que seguramente fueron creados los Nightmare Critters, la empresa ya estaba casi en la bancarrota.
rota, siendo muy probable que este olor fuera completamente artificial, aunque tampoco es lo único de lo que la gente se quejó, al menos si consideramos su extraño número 3, diseño. Alistair Gator fue uno de los Nightmare Critters más criticados junto con Iki Liki, y es que no a todos les gustó la idea de que este personaje fuera un caimán que tuviera una apariencia literalmente igual a la de otro Nightmare Critter, solo que con un color diferente. Pero si hay algo que destacar es que a diferencia de otros personajes como Montgomery Gator, Alistair Gator no tiene cabello ni nada por el estilo, algo que respeta bastante la idea de que los caimanes y cocodrilos obviamente no tienen pelo. Mucha gente ha dicho que su diseño es realmente uno de los más simples dentro de todos los Nightmare Critters, ya que no cuenta con ningún detalle extra a excepción de su collar, el cual tiene una forma de huesos bastante curiosa que se asemeja mucho al collar que tenía Baba Chops en su cuello. Pero fuera de esos detalles, Alistair Gator es un personaje muy simple, sin muchos detalles extra que lo hagan resaltar por encima de los demás. Una curiosidad sobre la elección de este animal para su diseño es el hecho de que por lo general se le suele asociar a los caimanes y cocodrilos como animales flojos, por el hecho de que en la naturaleza suelen pasar muchísimas horas bajo el sol o en el agua esperando a sus presas. Esto ha dado la impresión popular de que los caimanes son flojos, aunque en realidad esto no es así, y es una decisión muy acertada de diseño, siendo posible que tal vez esta sea la explicación por la cual su diseño tampoco es que tenga mucho trabajo por encima. Muy bien pensado, Mod, hacer un diseño flojo para un personaje que justamente represente eso mismo. Y además de estos detalles sutiles que nos hablan un poco sobre su actitud, hay que hablar sobre dónde proviene el personaje. Número 4. Origen. Especular sobre dónde puede provenir Alistair Gator es una de las cosas más complicadas. Sin embargo, sabemos que su origen está más o menos claro, siendo uno de los personajes más aterradores y espeluznantes que pudieron crear los científicos de Playtime Co. Un cocodrilo gigante que habita en las partes más profundas de la fábrica y se alimenta de otros juguetes esperando por ellos durante largos periodos de tiempo mientras navegan zonas oscuras y repletas de agua como las cañerías que llegamos a ver en screenshots del capítulo 4. Esta sería una de las inclusiones más anticipadas, ya que genuinamente puede asustar a muchísimas personas que sufren de talasofobia. Tal vez fue diseñado para proteger a la fábrica de posibles intrusos, siendo un personaje que al igual que Oogie Boogie esperaría a sus presas pacientemente, pudiendo comerse los que de alguna manera entraran sin avisar dentro de la fábrica o en las zonas más profundas, aunque tal vez también sea posible que simplemente haya sido creado con el mero propósito de crear vida, ya que el objetivo de Harley Sawyer, además de alcanzar la inmortalidad, era experimentar con la vida y ver hasta qué punto y qué tan lejos podía ser llegar a los límites de la ciencia para darle vida a un personaje que claramente no debía de estar allí. Un experimento sin dudas espantoso que se alimentaría de los restos de otros que cayeron dentro de las zonas más profundas y que habitaría los lugares más oscuros e inundados de Playtime Co. Aunque muy seguramente este personaje no sea uno de los líderes como muchos sospechan, e incluso también es probable que solo sea un personaje de fondo que meramente represente un combate más para player, tal y como lo fue Miss Delight en el capítulo 3 o Piggy Pooh Bailar en el capítulo 2. Aún con esas, las posibilidades con este personaje son prácticamente infinitas y quizá veamos cómo puede que nos ataque si se revelan sus... Número 5. Mecánicas. No sabemos muy bien qué tipo de mecánicas puede que tenga Alistair Gator, pero de lo que sí podemos estar seguros es que no es casualidad que hayan agregado un personaje acuático, y no es el único de los Nightmare Critters que es un animal marino. Lo curioso es que Alistair Gator es un animal que generalmente no suele ser muy querido a diferencia de los demás personajes que vimos de los Smiling Critters, y en este caso, viendo que se va a tener no solo a uno sino a dos personajes con una temática submarina, sería la oportunidad perfecta para aprovechar y añadir un nivel que produzca la así llamada submecanofobia, un nivel submarino donde los jugadores puedan recorrer un área repleta de agua, donde puede que veamos la versión de cuerpos grandes de Alistair Gator merodeando las aguas, algo bastante similar a como vimos a Montgomery Gator en el DLC de FNAF Security Breach Ruin, cuando Casey tenía que recorrer los escombros del Mega Pizzaplex. Y esto se afianza aún más viendo que en una de las zonas subterráneas que aparecen en los screenshots del capítulo 4 aparece una zona que tiene la apariencia de un desagüe, lugar perfecto donde se sostiene la creencia popular que suelen habitar caimanes y cocodrilos. Además de esto, no sería la primera vez que vemos un nivel que tiene una temática acuática de Poppy Playtime, pues en el capítulo 3 originalmente Doug Day iba a tener un apartado que podríamos recorrer utilizando un bote donde podríamos ver diferentes artículos piratas. Si bien esta no es estrictamente una temática marina, mucha gente suele tener pesadillas con los monstruos y criaturas submarinas, ya que desconocen los horrores que se pueden vivir bajo el agua. Y si Mob Entertainment quiere hacer de este capítulo uno de los más espeluznantes, esta podría ser parte de la clave del éxito para lograrlo. Eso y la... Número 6. Historia. La historia de este personaje es bastante curiosa, ya que aunque no tengamos unos indicios claros que nos expliquen de dónde proviene o por qué es que está donde está, lo que sí sabemos es que es un personaje que se caracteriza por su actitud despreocupada y casi ignorante de lo que le suceda. De hecho es bastante flojo, por lo que quizá esa actitud negativa y que puede llegar a ser exasperante será algo que veremos en el VHS de los Nightmare Critters si es que Mob Entertainment algún día tiene planeado crear un cartoon de estos personajes para el Chapter 4, siendo posiblemente el personaje con el diseño más simple, pero que pueda causarnos más terrores gracias a todo el tema de la submecanofobia y la talasofobia, siendo seguramente uno de los Nightmare Critters más raros, pues seguro aprovecharán el tema del terror bajo el agua para así hacer que aparezca en niveles donde tengamos que atravesar zonas recubiertas de riachuelos con basura, siendo de los personajes más desagradables, pero a la vez espeluznantes de ver en un juego de Poppy Playtime. Quizá fue diseñado por el mismísimo Harley Sawyer para servir como un personaje que fácilmente
fácilmente puede entrarse en el sistema de cañerías de la fábrica. De esta manera, defender las instalaciones de posibles intrusos, al igual que Oogie Boogie en la entrada. Número 7. Chapter 4. Es bastante curioso cómo este personaje desentona mucho con los demás. Algunos sospechan que puede que sea perfectamente la contraparte de Dog Day, al caracterizarse por ser bastante despreocupado, lento o que simplemente no le interesa absolutamente nada sobre los demás. También es probable que sea una contraparte directa a Hoppy Hopscotch, una de las Smiling Critters más activas de todo el grupo, que siempre quería hacer las cosas con muchísima energía, algo de lo que claramente este nuevo Nightmare Critter carece por completo. Es curioso conocer cómo sus características también puede que afecten al gameplay y sobre todo la historia, y si se ejecutan bien sería uno de los personajes más memorables de todo el capítulo 4, aún sabiendo que su recepción inicial no fue muy bien vista por los fans debido a la enorme simplicidad de su diseño. De todos modos, es muy temprano para decir si este personaje será uno de relleno o no, o si realmente es que tendrá un rol importante, o si acaso y como de costumbre todo haya sido un bait y realmente sea un peluche como los demás. Pero todo eso lo dirá el tiempo cuando finalmente veamos el capítulo 4 de Poppy Playtime. ¡Me piro vampiro! Simon Smokes. Número 1. El dragón. Mom Entertainment ha decidido traernos a la primera criatura mitológica de este nuevo set de personajes que veremos para el capítulo 4. Así es, Simon Smokes, que como se imaginarán no está basado en un animal real, sino que en este caso en un dragón rojo europeo, originario de ningún lugar porque se lo inventaron. Este sería el segundo personaje de los Critters en general que se inspira en una criatura fantástica, ya que los Smiling Critters ya tuvimos a uno que también era un animal que no existía, Crepticon la unicornio, por lo que nuestra tímida amiguita unicornio no estará solo en el mundo de los Critters, aunque su colega seguramente no sea muy bueno con ella. Y esto es particularmente interesante, ya que a diferencia de los demás personajes, Simon Smokes parece que es de los personajes con el diseño más trabajado de toda la colección, pues está lleno de detalles arriba y abajo, y los creadores se encargaron de diferenciarlo muchísimo del resto que ya hemos visto. Su nombre hace referencia por supuesto a la palabra smoke, que vendría a ser humo en inglés, ya que es el típico dragón escupe fuego que podemos ver en muchísimas obras artísticas y literarias, mientras que su otro nombre, Simon, simplemente es el primer nombre que se le suele dar a los Nightmare Critters para que combine con su segundo nombre, que describe básicamente lo que son. Y aunque este pibe tiene un diseño muy interesante, de lo que más llama la atención de él es número 2, esencia madera quemada. Pues sí, este Nightmare Critter no se ha escapado de los olores extraños que ya han tenido otros de sus colegas, siendo uno más de los personajes de este set de peluches que cuenta con un olor bastante particular. Y es que el pobre tiene que vivir oliendo a madera quemada, también conocido como olor de humo de madera. Este se produce cuando la madera de los árboles arde, siendo fácilmente extraíble de fogatas, estufas de leña o asadores al aire libre. Y realmente es una esencia muy común de encontrar, por lo que tiene sentido que siendo este personaje un dragón escupe fuego, el olor que tenga el peluche sea el de madera calcinada. Este olor por lo general se suele aplicar a velas aromáticas y también es posible que se añada artificialmente a superficies que al aplicarle cierto efecto pueden emanar esta extraña pero curiosa fragancia. En sí, mucha gente que lo experimenta dice sentir una cierta sensación a nostalgia, confort y calidez cuando lo huelen, ya que les recuerda muchísimo experiencias cercanas a fogatas o chimeneas donde es bastante usual poderlo oler. También aseguran que el olor puede transmitir cierta tranquilidad, un efecto que de cierta forma no hace mucha compatibilidad con el personaje, ya que al ver la forma que tiene gracias a su tarjeta de presentación nos damos cuenta de que no es un dragón muy amistoso que digamos, pero de todas formas es un olor muy característico que seguramente a muchos pibes o adolescentes que vivieron en esa época cuando aún funcionaba la fábrica llegaron a atesorar al ser de los personajes más extraños y curiosos de toda la línea de los Nightmare Critters. Y estos detalles también los podemos apreciar gracias a su peculiar número 3, diseño. Como es bastante evidente, Simon Smokes está basado en un dragón, lo que es intencionalmente esta explicación más difícil ya que no es un animal real del que pueda provenir. Sin embargo, basándonos en su apariencia, es fácil llegar a la conclusión de que su diseño está inspirado en el típico dragón rojo que podemos ver en la cultura medieval europea, ya que por lo general se suele asociar este estilo de dragones europeos a muchos cuentos y mitos medievales de la época, donde el típico caballero libera a la princesa de un malvado dragón rojo que escupe fuego. Lo curioso es que muchos fans ya sabían que el siguiente Critter sería un dragón, ya que en el título y logotipo de los Nightmare Critters podemos ver que una de las letras, además de que está pintada de color rojo, se le puede ver escupiendo fuego. Un detalle sutil pero interesante que nos hace ver que los desarrolladores de este juego lo pensaron todo. Además de esto, en su diseño es posible ver varios detalles interesantes, como una coraza de escamas que le recubre desde la cabeza hasta su alargada cola, y que sirve de cabellera, además de que en sus manos posee afiladas garras, unas alas con las que obviamente podrá volar, una panza blanca que le recubre todo el cuerpo, dos gigantescos cuernos amarillentos, un piercing en su ceja izquierda y un arete en la oreja derecha, además de que también tiene 4 colmillos y 2 orejas, siendo uno de los diseños más trabajados y llenos
llenos de detalle de toda la colección. Y para hacerlo aún más interesante, en su cuello porta un collar con el símbolo de $1, lo que nos hace pensar bastante sobre la actitud que tendrá este personaje y lo vanidoso que podría llegar a ser. Algunos fans, antes de que se revelara su diseño, sostenían la creencia de que el personaje dragón que veríamos estaría más basado en un dragón chino que en uno europeo, aunque eso es algo que descubriremos al ver su número 4, Origen. Este personaje seguramente también es producto de los experimentos conducidos por Harley Sawyer, siendo de los tantos Nightmare Critters que fueron creados para resguardar las partes más internas de la fábrica. Y tal y como hemos visto en otros videos explicando los Nightmare Critters, nos quedó bastante claro que esta colección de juguetes realmente es todo lo contrario a los Smiling Critters, y muchas veces los monstruos dentro de la fábrica puede que tengan actitudes algo similares a sus contrapartes ficticias, por lo que no sería de extrañar que de alguna forma Simon Smokes actúe como tal, no haciéndole caso a las indicaciones que dio Catnap junto con el 1006 al momento de comenzar The Hour of Joy, siendo que quizá estos personajes desobedecieron por completo el llamado de Catnap de atacar a los trabajadores, y quizá todos ellos, por no hacerle caso a sus órdenes, fueron encerrados dentro de la prisión subterránea para evitar que interfirieran en sus planes. Esto avivaría aún más la llama de resentimiento entre los Nightmare Critters y los Smiling Critters, provocando que quedaran atrapados bajo la superficie durante muchísimos años hasta la llegada de Player. Y si nos basamos un poco en la descripción de la página de Steam, entonces haría algo de sentido el pensar que tal vez es posible que Simon Smokes, así como algunos de los Nightmare Critters, sean personajes que puede que ayuden al jugador hasta cierto punto, colaborándonos para atravesar ciertas áreas que sin ayuda no podríamos, o ayudándonos a combatir el experimento 1006, tomando en cuenta que habrá no uno, sino varios aliados nuevos en este nuevo capítulo de la historia. Y puede que muchos de estos estén algo furiosos con el doctor, que vimos que sigue dentro de la fábrica monitoreando cada uno de nuestros pasos desde que ingresamos a ella. Esto será algo que descubriremos en el capítulo 4 si es que le dan algo de importancia y les añaden número 5, mecánicas. Como el resto de Nightmare Critters que hemos visto en esta serie de videos, es muy incierto saber qué mecánicas podrían agregarle a él y al resto de los personajes que veremos en el Chapter 4, ya que cabe la posibilidad de que simplemente sea descartado y se use únicamente como parte de los peluches que veremos en todo el juego. Sin embargo, tomando en cuenta que es un dragón escupefuego, las posibilidades son infinitas. Podríamos ver segmentos enteros donde una posible versión de Bigger Bodies esté por todo el mapa escupiendo fuego o ocasionando incendios, y quizás haciendo que sea difícil de atacarlo o de sobrevivir a él, ya que llenaría todo el mapa de fuego, lo que obviamente crearía una insta muerte para Player. También podría tener mecánicas similares a las vistas en FNAF Security Breach, donde teníamos que enfrentarnos a Roxanne Wolf en medio de un incendio, o quizás similar al capítulo 3 de Poppy Playtime, donde tendríamos que utilizar el Grab Pack y todas las herramientas a nuestra disposición para así ahuyentarlo. También es posible que este personaje pertenezca al Playtime Park, ya que su temática de dragón escupe fuego queda muy bien para un parque de atracciones donde haya un segmento donde tengamos que sobrevivir a zonas repletas de fuego con esa temática medieval, o quizá puede que le den cierto protagonismo al ser de los personajes dentro del juego con el diseño más pronunciado y trabajado, por lo que no es descartable que con un diseño tan fachero y su peculiar personalidad, Simon puede que aparezca en más de un capítulo, y de ser esto posible, Simon Smokes sería de los personajes más llamativos y queridos dentro de la fanbase de los Nightmare Critters, concretando así su relevancia para la número 6, historia. La historia de este personaje es aún más interesante, pues según su descripción en la tarjeta, nos dan a entender de que es un personaje muy vanidoso y que todo el tiempo quiere presumir la riqueza que tiene. Esto es algo muy curioso, pues la cultura popular por lo general se suele asociar a los dragones como criaturas muy engreídas y vanidosas, que acumulan grandes cantidades de riqueza solo para ellos, siendo así que siempre en todas las obras literarias o de ciencia ficción vemos historias donde un dragón posee montañas de oro acumuladas solamente para dormir sobre ellas, por lo que viendo la descripción de este personaje notamos que una de sus grandes cualidades es que todo el tiempo presume de lo popular que es, un detalle muy bien cuidado, ya que al ver su diseño se puede notar que siempre presume todo lo que tiene, sin importarle los sentimientos de sus demás amigos, y esto podría ser una característica muy importante para el capítulo 4, pues los Nightmare Critters, al ser versiones contrarias a los Smiling Critters, tienen valores contrarios a los que generalmente veríamos en una caricatura infantil, siempre contando con actitudes o muy malas o muy diferentes a lo que generalmente veríamos de los chicos que se portan bien. En el caso de Simon Smokes, es probable que si lleguen a hacer una caricatura de los Nightmare Critters, este sea de los personajes menos interesados en participar en aventuras, siempre burlándose de sus demás compañeros y tratando de demostrarle a los Smiling Critters cuán popular y rico es, aun si es por la cosa más mínima. Una interacción que en definitiva es la antítesis de personajes como Bobby Birdhouse, que promueven el amor y el compañerismo a diferencia de este dragón. Pero lo más interesante sería lo que podríamos ver de él dentro del número 7, Chapter 4. El capítulo 4 tiene todo el escenario libre para ser uno de los más memorables, y la inclusión de un gigantesco dragón rojo que pueda asustar a más de uno sería una de las cosas que en definitiva lo ayudarían a alcanzar esa meta. No sería de extrañar entonces que para este chapter descubramos que quizá este dragón fue adiestrado por el mismísimo Harley Sawyer para que, así como en la antigua cultura se adiestraba a los dragones para que cuidaran tesoros, este dragón también pudiera cuidar de la basura que había en el fondo de la zona más profunda de Playtime Cove, por lo que en este chapter nos tocaría enfrentarnos a un gran dragón rojo que custodia las celdas donde eran prisioneros el resto de experimentos
momentos vistos en Poppy Playtime capítulo 4. Evidentemente las posibilidades son infinitas y tendremos que esperar hasta que salga el siguiente capítulo para conocer qué harán con un personaje tan aprovechable y prometedor como lo es Simon Smokes. ¡Me piro vampiro! Poe. Número 1. El Cuervo. La nueva colección de los Nightmare Critters nos ha sorprendido esta vez de vuelta mostrándonos uno de los nuevos personajes que aparecerá en el capítulo 4. Y en esta ocasión le toca la oportunidad a Poe, el Cuervo, uno de los nuevos Nightmare Critters que veremos, que tiene uno de los nombres más cortos y peculiares de todo el set de personajes dentro de los propios Smiling Critters, siendo hasta ahora el nombre más corto y que va directo al grano, ya que a diferencia de otros personajes de esta línea de juguetes, su nombre no está compuesto por dos palabras, sino por un solo nombre propio. Poe, aunque obviamente todos sepamos que está inspirado en el cuervo, realmente vendría a ser más bien un raven, que es una especie de animal familiar de los cuervos, pero con una complexión física mucho más grande y notoria. Y hay ciertas grandes diferencias entre los cuervos, o en este caso en inglés crows, y los raven, que van desde el tamaño, comportamiento, hábitat, pero sobre todo dieta. Lamentablemente en español no hay una palabra para designar a Poe como un raven, por lo que tocará llamarlo cuervo, aunque no sean exactamente el mismo animal. Y es que Poe, aunque se trate de un personaje que pueda tener un nombre bastante simple, realmente oculta dentro de sí una muy poderosa referencia, pues su nombre está inspirado en el famoso escritor y novelista Edgar Allan Poe, autor del conocido El Cuervo. Una referencia muy directa pero también interesante, ya que es de las pocas veces en toda la saga de Poppy Playtime que se le hace referencia a alguien de la cultura popular y más aún un escritor así de importante, razón por la cual hace sentido que su nombre sea tan corto, ya que no hacen falta muchas palabras para que Poe simplemente sea cine. Número 2. Esencia Canela. Y es que seguramente la cosa menos turbia que tiene este personaje sea su olor, pues los peluches de Poe, que seguramente trató de producir Playtime Co de la misma manera que con los Smiling Critters, vienen impregnados de un fuerte olor a canela, una fragancia bastante particular, ya que la esencia de canela se extrae de un árbol que luego de varios procesos se puede añadir a diferentes productos aromatizantes. En el caso de los peluches de Playtime Co, es bastante probable que al igual que los demás que hemos visto, muy seguramente el nuevo peluche de Poe realmente no esté hecho con esencia de canela real, sino que más bien se trate de un producto artificial hecho para que parezca que tiene ese olor, ya que hay que tomar en cuenta de que realmente Playtime Co por aquellas épocas no le estaba pasando muy bien económicamente hablando, por lo que quizás los Nightmare Critters eran un intento más desesperado por tener algún tipo de éxito comercial, cosa que seguramente no terminó sucediendo, y este y muchos de sus peluches acabarían tirados a la basura dentro de las zonas más profundas de la fábrica. Número 3. Diseño. Algunos han quejado de lo simplista que puede ser el diseño de Poe, siendo el segundo Smiling Critter ave que tenemos hasta ahora en el grupo, además de por supuesto a Kickin' Chicken. Por ahora también sería el tercer Critter que posee la maravillosa habilidad de volar, siendo los otros dos personajes que comparten esta característica Rabbit Baby, la murciélago chismosa y Simon Smoke, el dragón presumido. Poe también tiene la característica de que está recubierto de literalmente solo plumas oscuras, que no son de un tono negro, sino más bien de un tono azul oscuro, dándole esa impresión de que al igual que los cuervos, su plumaje es de un color negro muy pronunciado, aunque eso no es completamente cierto. Además de que a diferencia de Kickin' Chicken, Poe en este caso posee unas patas de ave mucho más notorias y filosas, lo que lo hacen sentir quizás hasta cierto punto más aterrador, espeluznante y peligroso a diferencia de su contraparte gallina. También en su cuello lleva un collar con un símbolo de día lluvioso, algo que podría hacer referencia a parte de su personalidad. Tristemente, Poe se vio envuelto en una terrible polémica debido a su tarjeta de presentación dentro de la comunidad de Poppy Playtime, que estalló en las últimas horas y ha generado todo tipo de comentarios, ya que en esta misma explicaban que Poe era un personaje no binario, teniendo como pronombres Seye y en inglés serían they, them, una característica interesante, siendo el primer personaje de toda la franquicia que se dice de forma oficial que no es binario. Sea como fuere, esta discusión hizo que lastimosamente una pequeña porción de la comunidad le desagradara su aparición, a pesar de que aún ni siquiera conocían su historia, o las espeluznantes y horroríficas mecánicas que podría tener. Número 4. Origen. No sabemos muy bien cómo este Nightmare Critter, así como sus semejantes, pudieron haberse originado, ya que es uno bastante curioso tomando en cuenta que los demás Nightmare Critters que hemos visto representan de alguna forma una contraparte negativa a los Smiling Critters, teniendo todo tipo de antivalores, desde la antipatía, rebeldía, desagrado y demás sentimientos o actitudes que representan un lado mucho más malévolo y frío de lo que alguna vez fue en concepto los Smiling Critters. Quizás en algún punto Playtime Co y los científicos dentro de la fábrica diseñaron a Poe pensando en realmente tratar de adoctrinar y adaptar a los niños a que tenían que aceptar el hecho de que ya no habría otra escapatoria más que el estar encerrados dentro de la guardería, ya que si alguno de estos llegaba a crecer y no era utilizado como material de experimentación, probablemente le surgirían deseos de querer escapar y ser libres, tal y como vimos que pudo pasarle a muchos de los que intentaron escapar del lugar. Poe podría representar perfectamente este sentimiento, y no sería descabellado pensar entonces que de alguna manera los científicos y diseñadores de juguetes dentro de Playtime Co hayan creado a este personaje tratando de pensar
pensar en esa faceta más rebelde que los niños tenían una vez que empezaban a crecer dentro de la idea de que el Playcare era todo su mundo. También es probable que así como los Smiling Critters tuvieron su propia caricatura, los Nightmare Critters tendrían la suya propia, donde todos estos personajes, incluido Poe, contarían con cierta participación, siendo de los personajes que menos querría interactuar con los demás Nightmare Critters. Además de que, aunque de momento de manera oficial todavía no se confirma nada, sabiendo que Poe es un cuervo, la mayoría sospecha que de alguna forma participe como el típico personaje de Halloween que nos esperaríamos ver dentro de esta caricatura, lo que nos hace creer que de la misma forma que en el VHS de los Smiling Critters vimos pequeños spoilers sutiles a la historia, quizá en esta nueva cinta conozcamos más sobre sus número 5, mecánicas. Algunos fans están bastante hypeados por la idea de ver un cuervo dentro de los Nightmare Critters, ya que podría ser de los personajes con las mecánicas más espeluznantes y aterradoras de todo este nuevo capítulo. Y es que la idea de tener a un Nightmare Critter que sea capaz de sobrevolar las oscuras y tenebrosas cavernas que se esconden en lo más profundo de la fábrica suena como un concepto muy aterrador que jamás había explorado antes en el juego, y sería de las cosas más geniales, ya que por primera vez contaríamos con una mecánica en la que tendríamos que escapar de un antagonista que se puede mover por los aires. Este personaje también sería de los más difíciles, ya que sería bastante complicado de evadir, sobre todo considerando que nunca antes habíamos jugado contra algo así. Así que nadie está muy acostumbrado que digamos. También es posible que, así como los otros personajes, de alguna forma Poe podría ayudar al jugador en ciertas ocasiones, no siendo directamente un antagonista, sino más bien alguien más gris que actúe según sus propios principios. De todos modos, también cabe la posibilidad de que al final pues no implemente ninguna de estas ideas, y así como vimos en el capítulo 3, Poe quede relevado a ser un personaje secundario sin mucha importancia, además de ser parte de los Nightmare Critters, teniendo como máxima participación el hecho de que está encerrado dentro de la prisión de la fábrica, así como el resto de experimentos, y que quizá en algún punto tengamos que liberarle de esta prisión para así comenzar una especie de motín de experimentos. O quizás es posible que, al igual que el peluche de Baba Chop que vimos en el primer teaser trailer, este personaje simplemente sea eso, un peluche más que realmente no representa un verdadero peligro para el jugador, tal y como teoriza la comunidad basándose en su número 6, historia. Poe se asemeja bastante a Baba Chops en concepto, pues ambos comparten una característica en común, y es que de cierto modo ambos son personajes muy sombríos y que realmente no les gusta socializar o compartir con los demás del todo, aunque lo que mayormente los diferencia es que Poe es más del tipo de personaje que prefiere estar oculto y en una especie de fase. Gracias a su tarjeta de presentación descubrimos que Poe realmente está en una especie de fase gótica o emo, donde detesta el sol y prefiere la oscuridad, un contraste muy abrupto tomando en cuenta que personajes como Kickin' Chicken o los demás Smiling Critters en general ansiaban el sentir la luz del sol en ellos, ya que es algo que jamás habían experimentado, pues la luz que cubre toda la guardería no es nada más que una luz artificial colocada para los pibes que vivían ahí, para que de cierta manera pensaran que esa era la luz solar, cuando en realidad solamente era un foco enorme que estaba por encima de sus cabezas. Y es bastante particular, ya que en el cartón donde se puede escuchar la voz de Kickin nos damos cuenta que él murió de alguna forma al intentar escapar del Playcare. Por esto, ver que Poe de alguna manera detesta la luz del sol quizá nos está intentando mostrar una faceta completamente diferente de lo que pensábamos de estos personajes, siendo una contraparte a los demás de los Smiling Critters que adoran jugar, compartir, pero sobre todo ansían el estar bajo la luz del sol y al aire libre. Mientras que por su parte, Poe es ese lado triste que podría reflejar de alguna manera como muchos de los niños y adolescentes que vivían dentro del Playcare simplemente aceptaron su destino y la mayoría no pudo luchar más de lo que ya habían luchado, quedando relegados a hacer simplemente experimentos que quedarían atrapados en lo más profundo de la fábrica, en la prisión que veremos en el número 7, Chapter 4. La historia de Poe puede ser una de las más trágicas dentro de toda la fábrica de Playtime Co., pues este personaje puede ser uno de los más oscuros, contando con una mecánica realmente tenebrosa, en la cual sobrevuele las zonas más oscuras y recónditas dentro de la fábrica para intentar atrapar al jugador. Probablemente sea también el tipo de personaje que todo el tiempo está observándonos desde un lugar muy recóndito, casi de la misma manera que hace Catnap en el capítulo 3, escondiéndose detrás de puertas o apareciendo en los lugares más ocultos, mientras simplemente mira nuestro progreso. Es probable que Poe actúe de la misma manera, ya que al igual que los cuervos en la vida real, puede que tenga una actitud fría y calculadora, siendo un personaje muy silencioso que siempre esperará el momento más inoportuno para atacarnos cuando estemos más desprevenidos. Esta sería de las mecánicas más reveladoras, ya que nunca antes en toda la franquicia tuvimos un personaje que fuera metódico y nos atacara en base a nuestros movimientos. Tampoco se sabe muy bien la dirección sobre la cual quieren llevar el capítulo 4 de Poppy Playtime, pero viendo lo tenebroso que podría ser ver un cuervo gigante hecho de plástico y carne, es un material que en definitiva no deberían de desaprovechar para el capítulo 4, más considerando que este capítulo busca ser de los más oscuros y tenebrosos de toda la saga. me
Respiro vampiro. Towelie. Número 1. La rata. Hace muy poco tiempo se mostró por parte de Mob Entertainment el nuevo personaje de los Nightmare Critters que veremos para el Chapter 4. ¿Siendo una rata? Pues sí. El nuevo critter que fue añadido es un pequeño ratón gris. Una decisión bastante extraña, ya que casi nadie se esperaría la aparición de un personaje roedor dentro de los Critters, tomando en cuenta que no es de los animales para nada más queridos. Pero considerando que los Nightmare Critters se supone que son todo lo contrario a los Smiling, vemos que este personaje combina perfectamente con la temática oscura, sombría y abandonada que tendrá este nuevo capítulo. Su nombre es Towelie y esta es una doble referencia, pues evidentemente está inspirado en la famosísima película de Pixar Ratatouille, donde una rata francesa aprende los más sutiles y puros dotes de la cocina. Pero a diferencia de esta peli, en este caso Towelie y Remy solo tienen en común el nombre, pues su actitud y personalidad son completamente opuestas a lo que esperaríamos del prota de esa película. Towelie también se podría decir que es su lugar en Francia, específicamente ubicado al sur del país, mismo lugar del que por supuesto proviene el famoso plato que se usó para darle origen a la película, por lo que es una gran referencia a una de las cintas de animación más aclamadas por la industria. De forma similar a como Poe fue una referencia directa a Edgar Allan Poe. Y en el caso de este nuevo Nightmare Critter, se trata de una rata callejera que vive en las fosas más profundas dentro de la fábrica, por lo que no sería nada extraño que uno de sus olores fuera número 2, esencia lluvia. No cabe duda que esta es la esencia más curiosa y extraña que hemos podido ver en toda la lista de los Nightmare Critters hasta ahora, pues la esencia más correcta que pudieron añadirle a un peluche sobre una rata fue la esencia lluvia o fragancia con olor a lluvia, a la cual también se le puede decir petricor, ya que aunque el olor a petricor no es un olor desagradable de por sí, es la idea de fragancia más sucia que se le puede asignar a un personaje al que literalmente tenían que vender al público siendo una rata callejera, siendo este olor específicamente algo parecido a la tierra mojada, y ni modo que fueran a colocarle fragancia de basura. Y es que el petricor es el nombre al que se le da al particular olor que emite el suelo cuando la lluvia lo golpea, conocido popularmente como aroma a tierra mojada. La palabra en sí, petricor, es una combinación de dos palabras, siendo petros, que significaría piedra, e icor, que significa sangre, ambas palabras del griego antiguo. Un nombre bastante particular que hace referencia a la sangre de los dioses griegos, y que si nos ponemos a pensar un poquillo tomando en cuenta todo el contexto turbio detrás de Playtime Co, es bastante curioso que haya sido añadido de esa forma. Este olor aparece una vez que la lluvia pisa el suelo cuando interactúa con los aceites que brotan de los árboles y las bacterias. Algunas personas aseguran que el olor a petricor puede producir una especie de sensación de tranquilidad y nostalgia, típico de los aromatizantes que pudimos ver en los demás peluches de los Nightmare Critters, siendo de esos aromas que pueden transmitir cierta paz y serenidad que la lluvia usualmente suele transmitir a las personas. Y aunque el olor de la lluvia pueda sonar relajante, para muchas personas el animal del que está inspirado, este critter no es el más atractivo. Número 3. Diseño. Una de las cosas más interesantes que se pudo ver de este personaje fue su diseño, y es que el diseño en sí no es particularmente muy trabajado, pero fue uno de los más apreciados debido a la simplicidad del personaje, siendo este un pequeño ratón gris con un estilo muy característico y expresión que lo hace parecer uno de los más geniales dentro de los Nightmare Critters, algo bastante similar a Kickin' Chicken o a Hoppy Hopscotch de los Critters originales. Curiosamente, algunos fans se han quejado de la pose que tiene Towelie en esta tarjeta de presentación, pues es muy similar a otra pose que ya habíamos visto en el Easter Gator anteriormente. Esto ha hecho pensar a muchos que quizá los Nightmare Critters se diferencian bastante de los Smiling Critters en sus tarjetas de presentación, ya que cada uno de ellos tenían poses dinámicas que los representaban bastante bien, mientras que en el caso de los Nightmare casi ninguno de ellos realmente cuenta con una pose dinámica o algo que los diferencie de los demás, teniendo poses muy simples y que parecen estar hechas a las prisas. Un detalle muy interesante que quizá le hubiera dado más profundidad a estos personajes al tomar en cuenta que los Nightmare Critters son la siguiente gran apuesta que tiene el estudio para continuar con la historia de Poppy Playtime. Towelie, además de ser un ratoncillo gris, posee como collar un pescado azul en su cuello, siendo también otro distintivo de que es el típico personaje que le gusta coleccionar y comer de la basura. Y aunque este solo sea un pequeño detalle de su personalidad, seguramente tiene que ver bastante con su triste número 4, origen. Es bastante probable que para Chapter 4 tengamos más información sobre el verdadero origen detrás de la mayoría de experimentos. No sería casualidad entonces que para este nuevo capítulo uno de los personajes sea literalmente una rata, uno de los animales que por lo general son de los más utilizados para hacer experimentos. De hecho, fue en el mismo capítulo 2 de Poppy que al ingresar a la oficina de Elliot Ludwig pudimos ver una de las hojas que nos daba un poquillo más de información sobre los primeros experimentos que se condujeron dentro de la fábrica para intentar lograr replicar el experimento original, que en este caso sería Poppy. Y uno de los más antiguos que sabemos de alguna forma se logró conducir dentro de Playtime Co fue el experimento 814, uno en el que intentaron darle vida a una rata desvivida a través de un proceso en el que usaron suero de amapola para poder lograrlo. Y sabemos que de alguna forma este experimento fue exitoso, aunque no en el caso del experimento 814 específicamente, ya que después de este vendrían muchísimos más experimentos que le dieron vida a muchos de los monstruos que conocimos dentro de la fábrica. No sería de extrañar entonces que Towelie tuviera un contexto mucho más triste y turbio, considerando que está basado en literalmente una rata posiblemente de laboratorio, y sabiendo que estos animales eran utilizados por Playtime Co para formar parte de los horrorosos experimentos que luego conducirían en niños
pequeños, quizás de algún modo Tully represente eso, siendo una clara alegoría al cómo durante tantos años dentro de la fábrica, los crueles científicos utilizaron pibes para así darle origen a las criaturas que vimos en el juego. En definitiva, uno de los conceptos más espantosos vistos hasta ahora en Poppy, que también podríamos ver replicado en sus número 5, mecánicas. Este es quizá de los personajes que pueden tener las mecánicas más interesantes dentro de todo el capítulo 4, ya que aprovechando el concepto de que es una rata, se podría usar el tamaño de los peluches que vimos para que estos fueran los enemigos que luego veríamos en el capítulo 4, de una forma muy similar a como los pequeños peluches de los Smiling Critters fueron unos de los antagonistas que nos atacaban en la sección del Playhouse dentro del Chapter 3. Así podríamos ver cientos o quizás miles de peluches de Towelie que actuarían como una gigantesca manada de ratas que tratarían de atacar al jugador, y esto se aprovecharía muchísimo de la musofobia, un miedo muy particular a las ratas y ratones, provocando de las escenas más aterradoras y quizás asquerosas de todo el chapter, ya que considerando que en gran parte de este estaremos rodeados de gigantescas zonas repletas de basura, no sería de extrañar que de aquí podríamos ver a los peluches de Towelie como las ratas que habitarían las zonas más profundas de Playtime Co, volviéndose una escena muy aterradora que seguramente le sacará el sueño a más de uno, si es que de alguna forma Movo Entertainment realmente quiere aprovechar el diseño de este personaje para sacarle el mayor provecho posible. Otro detalle que podríamos ver es cómo estas ratas interactúan de cierta forma con los demás personajes de monstruo del chapter, teniendo quizás escenas igual de espantosas como la que vimos de Dog Day en el capítulo 3, donde una cantidad absurda de pequeños peluches entraron dentro de su cuerpo para así tomar posesión de él, siendo posible que así como los peluches de los Smiling Critters pudieron controlar física y mentalmente al cuerpo de Dog Day, los otros peluches de los Nightmare Critters también podrán hacer exactamente lo mismo. Esto sería sorprendente, ya que nos daría la idea de que quizás el mayor peligro no sería en sí el que nos atacaran estos peluches de Towelie, sino que de alguna forma pudieran meterse dentro del cuerpo de Player, siendo una de las escenas más turbias vistas en todo el juego hasta ahora, cambiando así su número 6, historia. A pesar de todo, la historia de este personaje no deja de ser más o menos simple, siendo solamente uno más de los tantos Nightmare Critters que aparecerán dentro del capítulo 4. Sin embargo, si nos basamos en su tarjeta de presentación, nos podremos dar cuenta de que este personaje es muy curioso de por sí, pues es uno al que literalmente no le gusta bañarse, siendo otro más que representa un aspecto negativo totalmente contrario a lo que los Smiling Critters solían representar. En este caso, Towelie sería como ese personaje antihigiénico que realmente no le gusta bañarse y que incluso tiene prácticas bastante cuestionables, como lo sería el consumir basura de diferentes lugares dentro de Playtime Co para así satisfacer su hambre. Esto recuerda muchísimo a la actitud que tenía Glamrock Chica de Final Freddy Security Breach, donde tenía que satisfacer esa necesidad de consumir comida a pesar de que realmente no lo necesitaba, teniendo que valerse de comer las sobras o demás productos, incluso llegando al extremo de comer directamente de la basura del propio Mega Pizzaplex. Algo similar podríamos ver en el caso de Towelie, quien dentro de la caricatura de los Nightmare Critters, si es que llegan a ser una, este personaje podría ser el típico que no se baña. Incluso hasta la cuenta en español de Movo Entertainment hizo una broma al respecto, aunque lo que más nos interesa saber sería el conocer cómo este personaje puede actuar para el próximo número 7, Chapter 4. Usualmente los personajes dentro de Poppy Playtime, una vez que son convertidos en experimentos, suelen tomar las mismas actitudes del juguete en el que se convirtieron. Por ejemplo, Mommy Longlegs empezó a desarrollar una actitud maternal hacia los niños y los experimentos pequeños. Dog Day actuaba como el líder dentro de los Smiling Critters, siendo el personaje al que todos los demás experimentos grandes de los Critters solían escuchar, por lo que no sería descabellado que una de las actitudes que tendría Towelie para este capítulo sería encontrárnoslo directamente en una de las zonas de recolección de basura dentro del juego. Seguramente podríamos verlo haciendo lo que mejor sabe hacer, que sería en este caso estar comiendo de la basura dentro de esta zona de contención, donde yacen cientos de miles de juguetes que Playtime Co decidió enterrar. Aunque también es probable que lo veamos comiendo acá de la basura, ya que hace muchísimos años también se agotaron los cuerpos dentro de la fábrica luego del evento de The Hour of Joy, provocando que la única manera en la que Towelie pueda sobrevivir sea directamente del comer de las sobras de los demás peluches de Playtime Co. Pero todo esto lo descubriremos dentro del próximo capítulo 4 en cuanto salga. Me piro vampiro, Maggie Mako. Número 1, la tiburoncín. La serie de conteo sobre los nuevos Nightmare Critters que veremos en el capítulo 4 de Poppy Playtime finaliza con la octava y última critter, Maggie Mako, una tiburona que fue añadida como la siguiente de los Nightmare Critters que harán aparición en este capítulo como uno de los tantos critters que nos atormentarán en la aventura. No sabemos, al igual que sus demás compañeros, su verdadero rol dentro de este juego, además de que probablemente no sean los antagonistas principales. Sin embargo, ella, al ser una de las últimas, parece que contará con un rol más o menos importante, considerando que al igual que el conteo anterior donde nos presentaron a los Smiling Critters, donde nos dimos cuenta de que el último personaje, es decir Catnap, tuvo un rol más o menos importante para la historia, pues con Maggie Mako podría ocurrir lo mismo. Su nombre vendría a ser una combinación obvia entre la palabra Maggie, que sería su principal nombre de critter, y Mako, que es una especie de tiburón bastante común que habita en prácticamente todas las aguas del mundo. De hecho, es una especie de tiburón que podemos encontrar habitualmente en la gran mayoría de mares y océanos, a excepción de las zonas más frías del planeta, por lo que es una de las pocas critters que
vemos que tiene un nombre de especie designado en lugar de ser simplemente llamada como Maggie Tiburón. Ella, al igual que otro de los Nightmare Critters, fueron de los más teorizados por la comunidad por dos grandes razones, siendo la principal ya que aparecía dentro del logotipo de los Nightmare Critters como la letra que se estaba comiendo a la otra, lo cual fue material de teorías para que muchos pensaran que se trataba de una especie de tiburón o de piraña. Y la segunda teoría de los fans venía a raíz de su nombre, pues junto con los demás fue de los nombres que se filtraron accidentalmente para estos personajes. Número 2. Esencia chocolate. El aroma que tiene esta nueva Nightmare Critter es nada más y nada menos que la esencia de chocolate. Uno de los más extraños, ya que la mayoría pensaba que Maggie tendría alguna esencia parecida a la de limón o algo relacionado con el mar, considerando que es literalmente una tiburón. Pero parece que la gran sorpresa detrás de esta Nightmare Critter no era su diseño, su animal o siquiera su nombre, ya que prácticamente todo eso se había filtrado, pues lo más sorprendente de este personaje es su extraño aroma, siendo uno que está directamente relacionado con su comportamiento compulsivo con la comida chatarra, ya que a Maggie le encanta todo tipo de dulces, caramelos, azúcar, pero sobre todo el chocolate. Y esto es bastante raro, ya que tomando en cuenta su color turquesa, pudieron simplemente colocarle cualquier otro aroma y hubiese combinado bastante bien. Por otro lado, la esencia de chocolate es un aroma que se extrae directamente de las semillas de cacao, de donde se produce el chocolate, las cuales pueden provenir de diferentes partes de América. Un detalle curioso, ya que no es la primera vez que los Nightmare Critters añaden alguna referencia a la TAM, así que al menos Moe Entertainment no nos ha olvidado por completo. Pero al igual que muchos de los otros aromas que hemos visto de los Nightmare Critters, es bastante probable que la mayoría sean artificiales y que realmente no sean extraídos de ningún lugar particularmente, pues para aquella época en la que la fábrica producía los Nightmare Critters estaban prácticamente en la bancarrota debido a las terribles decisiones que habían tomado sus ejecutivos, lo que llevaría a la creación de la iniciativa de los Bigger Bodies, que haría que una gran cantidad de empleados fuesen reemplazados lentamente por monstruos dentro de la fábrica Playtime. Y este sutil detalle podría explicar en parte por qué tiene un tan extraño número 3. Diseño. Maggie Mako es simplemente una piba tiburón, con uno de los diseños más simples que se puede ver de los Nightmare Critters, pero cumple su propósito. Vemos que tiene garras y patas en sus extremidades, a pesar de que los tiburones no tengan ninguno de esos, y una alargada cola de tiburón, así como una aleta dorsal que sobresale de su cabeza, teniendo varios contrastables errores de anatomía que la hacen lucir particularmente muy curiosa y extraña en cuanto a su diseño, pues la aleta dorsal no se ubica en la cabeza, sino más bien en la parte del lomo de los tiburones. Además de esto, su diseño fue bastante criticado y de hecho generó una enorme polémica dentro de la comunidad, ya que muchos fans se dieron cuenta de que había un gigantesco factor que contrastaba mucho a los Smiling Critters de los Nightmare Critters en cuanto a calidad, y es que cada uno de los Smiling Critters, cuando fueron presentados en sus tarjetas de presentación al igual que el año pasado, contaban con diferentes poses dinámicas que los hacían lucir vivos y con diseños bastante entrañables e incluso icónicos. Sin embargo, en el caso de estos personajes, tal y como aseguran los fans de Poppy Playtime, no es que luzcan mal de por sí, sino que en cada una de sus presentaciones vemos que no tienen poses que sean genuinamente bien trabajadas, sino que la gran mayoría simplemente está parado sin hacer nada más, algo que le resta de cierta manera personalidad y hace que una de las principales cosas, que es la primera impresión, se vea gravemente afectada. Maggie también tiene un enorme diente de tiburón en su pecho, un detalle que combina bastante bien con su personalidad, ya que tal y como parecía indicarnos su tarjeta de presentación, puede que esto se vea relacionado con su número 4, origen. Seguramente Maggie Mako tuvo un origen no muy diferente al del resto de los Nightmare Critters que veremos para el capítulo 4, siendo otra de las horrorosas creaciones dentro de Playtime Co. para cubrir ciertas áreas dentro de la fábrica que hasta ahora no habíamos conocido. Si tomamos en cuenta el hecho de que deben haber varias zonas subterráneas donde se procesa y se trata el agua, tal y como vimos en el Chapter 2, o la zona de cañerías que hemos visto justamente en los teasers del capítulo 4, podríamos llegar a la conclusión de que quizás Maggie Mako fue creada para vigilar o cuidar esta zona. Y si es que de alguna forma en este chapter llegamos a ver de cerca una versión de cuerpos grandes de Maggie, así como de los demás Nightmare Critters, sería bastante genial que nos explicaran a cada uno su verdadero nombre, motivo u origen, ya que hasta ahora sabemos que hay varios experimentos que no hemos conocido del todo y que permanecen debajo de las sombras de la fábrica. También es probable que, así como sucedió en el capítulo 3, no veamos ninguna versión de Maggie Mako como un cuerpo grande, sino más bien en su forma peluche, persiguiendo y atormentando al jugador de todas las formas posibles, lo cual, si termina ocurriendo así para el Chapter 4, sería especialmente decepcionante, ya que no nos dejaría conocer de cerca cuáles son sus número 5 mecánicas. Al igual que los demás personajes del capítulo 4, de momento no sabemos muy bien sobre cuáles posibles mecánicas puede que tenga este personaje. Además, es bastante incierto qué es lo que oculta Maggie Mako, ya que por ahora no se ha mostrado ningún indicio de que realmente alguno de estos personajes sea importante para la historia. Sin embargo, de lo que sí se puede hablar es de las posibilidades que Moe Entertainment decida si es que realmente quiere darle un verdadero rol antagónico a los Nightmare Critters. En el caso de Maggie Mako, algunos piensan que por ser un tiburón puede que tenga unas mecánicas que se vean envueltas dentro del agua, ya que esto es un aspecto que casi nunca se exploró en Poppy Playtime, viendo en pocas ocasiones cuerpos de agua que están dentro de la fábrica. Inclusive en el capítulo 2 tuvimos la oportunidad de ver una especie de planta tratadora de agua que todavía parecía seguir en funcionamiento. Y en el Chapter 3 pudimos ver una sección completamente descartada de Dog Day, donde se suponía que íbamos a hacer un paseo por una zona repleta de agua con
con temática pirata. Por lo que, tomando en cuenta todo esto, no sería descabellado pensar que para el capítulo 4 veamos su lugar repletísimo de agua, donde Maggie Mako pueda aparecer en su más terrorífica versión de cuerpos grandes. Además de que desde hace bastante tiempo los desarrolladores dijeron que querían explorar varios tipos de mecánicas nuevas para los capítulos de Poppy, siendo posible que viéramos en este caso unas mecánicas que pueden producir la llamada submecanofobia y talasofobia, dos miedos que se hicieron bastante populares hace unos años, donde se tiene en mente la idea de ver criaturas que aparecen dentro del agua y que nos intentan perseguir. Cuestión que si ocurre sería en definitiva de las escenas más impactantes dentro de la número 6. Historia. La historia y personalidad de Maggie es de las más curiosas dentro de todos los Nightmare Critters, ya que en parte tiene una personalidad más o menos calcada directamente de Piki Piki, una de los Smiling Critters originales, ya que a Maggie solo le importa una cosa, que es el comer compulsivamente prácticamente todo lo que encuentra en su camino, pero sobre todo comida chatarra o golosinas, odiando cualquier tipo de comida saludable, o en este caso comida real, que realmente pueda digerir. Y es un detalle curioso, ya que hasta donde sabemos, Piki Piki podía comer cualquier cosa, incluso si eso significaba comerse a sus propios amigos Smiling Critters, lo cual por cierto es bastante probable que haya ocurrido. Y no sería raro que Maggie Mako esté inspirada en parte por este detalle, haciendo referencia directa a esta popular teoría sobre Piki Piki, en la que se devora a todos y cada uno de sus compañeros con el afán de satisfacer esa necesidad compulsiva de comer. Maggie es esa clase de personaje que de cierta forma le hace competencia a Piki Piki, y de hecho vemos que en su tarjeta de presentación en inglés dicen específicamente que ella no es muy picky cuando se trata de comer, una clara referencia a la cerdita que todos amamos del capítulo 3, así que no sería raro que Maggie de alguna forma represente todos esos antivalores que hemos visto dentro de los Nightmare Critters, siendo un personaje que come compulsivamente para satisfacerse, algo bastante similar en concepto a otros Nightmare Critters que hemos visto como Towelie, quien también come compulsivamente basura solamente para satisfacer esa necesidad, por lo que solo queda rezar a que ojalá y puedan plasmar todos estos aspectos de su personalidad en el próximo número 7, Chapter 4. Este detalle sobre la comida es bastante curioso, ya que a menudo nos suelen dar la idea de que los monstruos dentro de la fábrica actúan como actúan, ya que necesitan calmar esa sed de sangre al comer carne, algo que hemos visto a menudo dentro de la historia de Poppy Playtime y que posiblemente se vea reflejado para el capítulo 4, ya que a menudo los monstruos dentro de este juego suelen ser plasmados como seres que pasaron largos periodos de tiempo encerrados y sufriendo tortuosos experimentos dirigidos por Harley Sawyer. Y curiosamente en el capítulo 4 de Poppy Playtime descubriremos en parte dónde es que se ubica la zona más profunda de la fábrica, donde se llevaron a cabo gran parte de los experimentos y donde los monstruos fueron encerrados en contra de su voluntad. Así que quizás es de ahí de donde provengan todos los Nightmare Critters, ya que hasta ahora no sabemos su verdadero origen. Pero si ustedes saben algo, pues bien hecho, mi trabajo no sirvió de nada. Ya hasta aquí el video, y si llegaron a ver completo esto, pues comenten el código secreto que hay en algún lugar. Dicho eso, ¡Me piro vampiro!